Hola, soy Yolanda de Creados con Pasión. Bienvenidos a un nuevo tutorial. Hoy vamos a decorar dos bandejas de madera para darles este aspecto vintage tan bonito. Si os gusta la idea, quedaos a ver el vídeo. ¡Comenzamos! El soporte sobre el que vamos a trabajar hoy son las dos bandejas en formato A4 que veíamos hace unas semanas en el haul de Con Idea de Manualidades y Labores, de la marca Artemio y madera de pino. Vienen muy bien preparadas, pero de todos modos le vamos a pasar una lija suavemente por toda la superficie de ambas bandejas y después retiraremos el polvo con un paño. La mayor parte de técnicas y procesos que realicemos hoy irán exactamente iguales en ambas bandejas. Como siempre, os dejaré todos los enlaces y materiales abajo en la cajita de información del vídeo. Y lo siguiente que voy a hacer es dar una mano de gesso o imprimación al soporte para tapar el poro y que después la pintura que utilicemos absorba menos cantidad. Una vez ha secado la mano de gesso, podemos volver a lijar suavemente la superficie o directamente a aplicar el color que deseamos. Y yo voy a utilizar una pintura a la tiza en color blanco roto de la marca Artis. En esta ocasión voy a extenderla con un pequeño tampón para no dejar ninguna marca ni pincelada, y solo lo voy a hacer en los bordes superiores y en la parte exterior de la bandeja. Voy a dejar sin pintar de momento la parte interior y el culete de estas bandejas. Para decorarlas voy a utilizar este precioso papel de arroz adhesivo. Sí, es un pequeño detalle que se me olvidó contaros cuando vimos el haul. Este papel viene ya con una capa de adhesivo en la parte interior, por detrás está protegido por una lámina de papel y en principio no tendríamos por qué necesitar otro adhesivo para colocarlo en el soporte deseado. Y lo primero que voy a hacer es recortar el marco exterior del diseño y separar todas las distintas cenefas con los diferentes diseños. En un principio pensaba decorar la parte interior de ellas, pero creo que es un error porque después van a ser muy prácticas. Vamos a colocar diferentes papeles que podamos almacenar o archivar en ellas y por tanto decorar el fondo o los laterales interiores no se van a ver. Cambio de planes y de momento voy a decorar la parte exterior. Escojo uno de los diseños y aunque ya os decía que este papel lleva una capa de adhesivo, yo para asegurar también voy a extender una capita bien estirada de medium especial para decoupage de la marca Artis sobre la superficie. Ajustamos muy bien el diseño y voy a dejar el margen que me sobra de papel para la parte superior o borde de estas bandejas. Lo que me sobra de papel en los laterales lo voy a retirar pasando una lija por el borde. Y para la pequeña pestaña que tienen estas bandejas en el frontal, vamos a ir ajustando recortando con tijera, dejando un margen de 1 centímetro aproximadamente que cubra esa zona y cortando en inglete. Y después con pequeños restos de papel cubrir esas zonas que nos quedan con ausencias. Si te está gustando la idea de hoy y todavía no estás suscrito, te invito a hacerlo. Es totalmente gratuito. Puedes hacerlo pulsando el botoncito rojo que aparece bajo esta pantalla y si activas al lado la campanita, te llegará una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo y de esa manera no te perderás nada. También puedes regalarme un dedito arriba, comentar qué te está pareciendo esta idea o compartirla con tus amigos y seguidores en redes sociales. Eso me ayuda un montón. A todos y cada uno de vosotros que habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias. No nos preocupamos del borde superior, ya lo arreglaremos después.
Y una vez que terminamos cada uno de los laterales, en este caso el frontal, le pasamos de nuevo una capa del mismo medium especial para decoupage por encima, para fijar por completo y también para proteger el papel y el diseño. Si sois habituales de las manualidades, ya sabéis que el papel de arroz tiene una textura especial, unas pequeñas hebras o hilos que normalmente se ven a través del diseño y le dan una textura muy especial y particular a toda aquella superficie que decoremos. En el frontal y en la parte posterior de esta bandeja, cualquiera de las cenefas que hemos recortado nos van a sobrar, pero con los laterales nos falta. Podríamos simplemente ir uniendo sin preocuparnos cenefa tras cenefa y no ir cuadrando los laterales. Yo por mi parte he decidido, ya que tengo dos papeles exactamente iguales, cuadrar los diseños y hacer cada lateral de una manera diferente utilizando dos cenefas iguales para cada uno de los laterales. Por tanto, cuando acabo una de las tiras, ajusto los finales y utilizo otro trozo con el mismo diseño de otra de las cenefas. En la segunda bandeja he recortado los bordes que están más marcados. Parecen envejecidos de principio y fin de las cenefas. En este diseño no me importa porque parece un tableado, como si la bandeja tuviera unas tablas o unos cortes de tabla entre medias. Terminado todo el perímetro y protegido con la capa de medium, dejamos secar por completo. La parte interior y exterior de estas bandejas las vamos a pintar con pintura acrílica normal, una de ellas en azul porcelana, cubriendo bien toda la superficie. Para la segunda bandeja utilizaré el rosa real. Han quedado unos tonos demasiado fuertes y llamativos y vamos a solucionarlo. A pincel seco, utilizando el color organza, voy a ir matizando y darle una especie de veta, jaspeado o decapado a toda la zona interior. ¿Dónde he podido probar que me gusta este efecto? Pues en el culete de estas cajas. Cuando tengáis dudas a la hora de realizar o no un color, un sombreado, un jaspeado, podemos utilizar siempre las traseras de nuestros trabajos, donde siempre podemos rectificar en caso de no estar seguros o comprobar si el efecto nos gusta o no. Podremos cubrir más o menos con este último tono, organza, y lo que yo sí que he tenido en cuenta ha sido la dirección de la pincelada, procurando hacerlo siempre en dirección a la veta de la madera. Para integrar los bordes del papel con el color de la bandeja, que todavía lo tenemos en el blanco roto inicial, voy a utilizar un amarillo vainilla, una pátina de envejecer que he separado una parte y mezclado con cera normal a amarilla para que no sea tan pura, en un tono tan fuerte, y pintura marrón, e iré mezclando todos estos tonos a pequeños toques. Yo muchas veces me ayudo de los dedos, me resultan unos pinceles estupendos, pero también podéis utilizar un paño, otros pinceles, algodoncillos, y poco a poco iremos dando el mismo tono envejecido, apagado e integrando todo el perímetro de la parte superior de la bandeja.
Con la misma cera mezclada con la pátina iremos envejeciendo y dando tonos más oscuros en esquinas y bordes del diseño. Para terminar de unificar todos los tonos, colores y papel de este proyecto y además proteger la madera, voy a continuar con la utilización de esta mezcla de pátina y cera que tengo. De nuevo, probamos el efecto final sobre la parte inferior de estas bandejas y me gusta bastante. Integra todo el conjunto perfectamente. Por tanto, extiendo esta capa de cera mezclada con pátina sobre toda la parte interior e inferior de las bandejas, extiendo con un pincel, también podíamos utilizar un trocito de algodón y retiro el exceso. Dejo más carga de color en las esquinas interiores y uniones para dar más efecto envejecido. Retiro el exceso de cera con un paño de algodón y dejamos reposar para que la cera enfríe y penetre bien sobre la madera. A continuación vamos a bruñir o sacar el brillo natural de la cera. Lo podéis hacer con un paño de algodón normal. Ir pasando, sacándole brillo e insistiendo sobre toda la superficie. Pero mi consejo es que utilicéis unas viejas medias de nylon, pinkies o ejecutivos que tengáis por casa que ya no utilicéis o se hayan hecho carreras. Es el material ideal para utilizar y realizar este proceso. Repasaremos bien toda la superficie. Si le habéis dado cera a la parte exterior de la bandeja donde habíamos colocado el papel de arroz, este también estará protegido junto con la capa de medium y también podremos sacarle brillo. Y para mí, estas bandejas están terminadas. ¿Qué os parece el resultado? En esta ocasión, ninguna complicación. Pintura acrílica, cera y decoupage. Y la superficie ha cambiado completamente. Ahora tenemos dos bandejas muy bonitas con un estilo vintage, muy romántico con las flores o shabby chic, como más os guste denominarlo. Y como veíamos en la intro, que deseáis hacerle cualquier otra decoración o incluso utilizar otros papeles de arroz para la parte interior, pues podéis hacerlo. Y si no, mirad, simplemente superpuestas las láminas de papel de arroz de la marca Stampería, qué bonitas quedan. Yo no lo voy a hacer porque las voy a guardar para cualquier otro proyecto donde se luzcan más, ya que estas bandejas van a ir directas a recibir papeles y documentos. Como siempre, espero que os haya gustado la idea y entretenido, o por lo menos os inspire para vuestros trabajos. Nos veremos muy pronto. ¡Chao!